Amigos, espero que se encuentren bastante bien. ¿Cómo han estado? Así es como me veo detrás de la pizarra digital. Nada galán. Debo reconocer que me pongo un poco nervioso a hablar delante de la cámara, pero voy a hacer un esfuerzo en este video de desenvolverme y poco a poco me vaya acostumbrando. Bueno, en este video voy a hablarles acerca del cicloide. Les voy a dar una breve historia. También vamos a realizar un experimento de cómo se genera la cicloide y también la parametrización de la cicloide. Acompáñenme en este video. Antes que nada, amigos, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, le dejen sus likes y sus comentarios debajo del video. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que saber es de que la cicloide fue estudiada por primera vez por Galileo Galilei en el año de 1599. Él propuso que los puentes se construyeran en forma de cicloide y también él intentó determinar el área bajo la curva de un arco de cicloide, pero sin embargo no tuvo éxito. El matemático suizo John Bernoulli, quien propuso el problema de la branquistocrona en el año de 1696, demostró que entre todas las curvas posibles que unen desde un punto A hasta un punto B, la partícula tomará el menor tiempo posible en deslizarse hacia el fondo a través de una cicloide invertida. El físico holandés Huygens demostró que la cicloide también es la solución del problema de la tautócrona, es decir, sin importar que la partícula se coloque en cualquier punto, va a tardar el mismo tiempo en deslizarse hacia el fondo. También él propuso que los relojes de péndulo que él inventó oscilaran a través de arcos cicloidales. A continuación, amigos, vamos a ver un breve experimento de cómo se genera la cicloide. Y para esto voy a utilizar los siguientes materiales: una hoja blanca, una tapa y un marcador. Y lo primero que voy a hacer es trazar una referencia en la tapa. Y ahora lo voy a posicionarlo en el borde de la hoja. Y la referencia en donde acabo de trazar tiene que estar hacia abajo. Entonces lo posiciono en la hoja, más o menos como por acá. Y ahora el siguiente paso es girar la tapa sin despegarlo del ras de la línea. Es decir, no se tiene que desviar hacia arriba o hacia abajo. Se tiene que mantener en el ras de la línea. Y a medida que voy girando la tapa, donde aparece la referencia, voy trazando los puntos y al final lo voy a unir. Vamos a hacerlo. Y así le podemos seguirle, pero ya no va a alcanzar el espacio. Entonces de esa manera es como se va a generar el cicloide. Ahora voy a unir todos los puntos que acabo de dibujar. Entonces, como lo podemos apreciar, tiene un comportamiento periódico. Porque cuando la tapa gira una vuelta completa, va a llegar a este punto y así se va repitiendo de forma periódica. A continuación les voy a mostrar cómo obtener la parametrización del cicloide. Bueno, ya hemos visto cómo se genera la cicloide a través de la rotación de un círculo con respecto al eje X. Ahora lo que nos interesa determinar es la posición X y Y en todos los puntos del cicloide. Es decir, vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas. En este caso, X va a estar en función de un parámetro y le voy a llamarle T. Y la posición en Y va a estar en función de un parámetro y le voy a llamarle T.
Más adelante vamos a definir el parámetro t. Lo primero que voy a hacer es dibujar 4 puntos para que de esa manera podamos encontrar las ecuaciones paramétricas. Y es lo siguiente, y nos va a servir bastante. El primer punto es la intersección del eje X y el eje Y, es decir, el origen del sistema de referencia X y Y. Y es este punto, y le llamo O. El siguiente punto que voy a dibujar es la intersección del cicloide con respecto a la circunferencia en el cual se está generando. Y es este punto que tengo aquí y le llamo el punto P. Y ese va a ser el punto de interés porque necesitamos encontrar las coordenadas del punto P, X y Y en función del parámetro. El tercer punto que voy a trazar es el punto de tangencia de la circunferencia con respecto al eje X, es decir, este punto que tengo aquí, y le voy a llamarle el punto Q. Y el cuarto punto es el centro de la circunferencia, es decir, este punto que tengo aquí, y le voy a llamarle el punto O'. El siguiente paso es trazar otro sistema de referencia, que en este caso el origen va a estar en el centro de la circunferencia y nos va a servir bastante para la parametrización. Y aquí lo tengo. Ahora voy a dibujar 3 vectores. El primer vector va a ser desde el punto O hasta el punto P, esto que tengo aquí, y le voy a llamarle el vector R, y es el vector que vamos a determinar, que en este caso el vector R va a estar en función de un parámetro. Ahora voy a trazar un segundo vector desde el origen del sistema de referencia X y Y hasta el origen del nuevo sistema de referencia. En este caso es este vector y le voy a llamarle el vector T. Y el tercer vector va a ser desde el punto O' hasta P, más o menos el dibujo, y le voy a llamarle el vector R'. Espero que se pueda diferenciar cada uno de los vectores, más o menos el dibujo, y ahora voy a encontrar una relación con respecto a estos vectores. Podemos utilizar el método del polígono y es lo siguiente: el vector R va a ser igual a R' más el vector T. Eso quiere decir que necesitamos determinar las componentes del vector R' y el vector T. Esa va a ser nuestra tarea. Bueno, esta relación lo escribo de este lado para no perderlo de vista. El siguiente paso es definir el parámetro T. ¿Cuál será el parámetro T? Y va a ser lo siguiente: va a ser el ángulo que se forma con respecto a esta vertical y con respecto al vector R', es decir, este ángulo que tengo aquí, y le voy a llamarle el ángulo θ. Ahora voy a dibujar un ángulo de referencia y tomaré como referencia el eje X'. En este caso es este ángulo que tengo aquí y le voy a llamarle θ', y podemos encontrar una relación con respecto a los ángulos, porque aquí se forma un ángulo recto y es lo siguiente, y me va a quedar: tengo θ' más θ es la suma de estos dos ángulos más el ángulo recto. Si lo expreso en radianes va a ser más pi medios, y esto va a ser igual al giro completo, que sería 2pi. Voy a despejar θ' para que nos quede en términos de θ. Voy a aplicar el inverso aditivo. Resto ambos miembros de la igualdad,
menos teta tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y también menos pi medios tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Entonces este término se cancela con este término se cancela con este término, y me va a quedar teta primo es igual, y aquí tengo 2pi, pero voy a multiplicarlo por un 1, que en este caso va a ser 2 sobre 2 menos pi medios menos teta, y esto me va a quedar teta primo va a ser igual, aquí tengo un mismo denominador, que en este caso va a ser el 2, y se resta los numeradores. 2 por 2 es igual a 4, aquí tengo 4pi, y 4pi menos pi es igual a 3pi menos teta. Entonces ya tengo expresado teta primo en términos de teta, y ahorita van a ver por qué voy a utilizar esta relación. Entonces lo escribo de este lado para no perderlo de vista. 3pi medios menos teta. El siguiente paso es trazar los vectores unitarios en cada uno de los sistemas de referencia. Con respecto al sistema de referencia X y Y, aquí tengo X gorrito y Y gorrito. Y con respecto al nuevo sistema de referencia, aquí tengo X primo gorrito y Y primo gorrito. Y podemos establecer una relación con respecto a los vectores unitarios. Y hay que tomar en cuenta que tienen magnitud 1. Y es lo siguiente. X gorrito es igual a X primo gorrito. Y Y gorrito es igual a Y primo gorrito. Y ya tengo esta relación. Ahora necesito determinar el vector R'. Nos podemos fijar con respecto al nuevo sistema de referencia. Desaparezco un momento este sistema de referencia y me queda esto. Y podemos apreciar que el círculo está centrado en el origen. Entonces de una forma inmediata podemos encontrar el vector R' y podemos utilizar los vectores unitarios en coordenadas polares, porque este vector va en su dirección radial. Y aquí tengo el vector unitario. Lo voy a trazarlo. Yo espero que se vea. Aquí está. Y le voy a llamarle el vector R gorrito. Aquí lo tengo. Espero que se pueda ver. Entonces lo puedo escribirlo de esta manera, el vector R'. Porque vean, el vector R' va a ser igual al radio del círculo, que sería R0, así es como le voy a llamarle, y esto va a multiplicar al vector unitario radial, que en este caso va a ser R gorrito. Ahora el vector R' lo tenemos que expresarlo en sus componentes cartesianas, entonces voy a hacer esta conversión y me va a quedar R0 que multiplica al coseno del ángulo de referencia, que va a ser teta'. Entonces aquí tengo teta' en la dirección X' gorrito, pero tengo esta relación. Entonces va a multiplicar por X gorrito más seno de teta' en la dirección Y gorrito. Y voy a hacer la sustitución de esta ecuación de tal manera que el vector R' esté en términos de teta, porque va a ser el parámetro de interés. Entonces lo voy a reemplazar en cada una de las funciones trigonométricas y podemos utilizar una identidad trigonométrica, y me queda el coseno de teta' va a ser igual al coseno, en este caso, de 3pi sobre 2 menos teta, y aplico esta identidad y me queda, va a ser el coseno de 3pi medios o el coseno de teta. Como aquí tengo un signo negativo, va a ser positivo, y me queda el seno de 3pi medios que multiplica al seno de teta. Y entonces esto se puede simplificar, porque el coseno de 3pi medios es equivalente a 0, y el seno de 3pi medios, esto vale
menos 1. Entonces lo que me va a quedar va a ser menos seno de teta. Y esto lo escribo de este lado. Y va a ser menos seno de teta. Lo mismo lo aplico para el seno de teta primo. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces tengo el seno de teta primo va a ser igual al seno de 3 pi medios menos teta. Aplico la identidad trigonométrica y va a ser el seno del primer ángulo, que va a ser el 3 pi medios, por el coseno del segundo ángulo, que sería teta, menos el signo se mantiene. Y aquí tengo el coseno de 3 pi medios por el seno de teta. Y lo que va a suceder es de que este término vale 0. El coseno de 3 pi medios. Esto vale 0. El seno de 3 pi medios vale menos 1. Y lo único que me va a quedar va a ser menos el coseno de teta. Y ya lo tengo expresado en términos de teta, que es el parámetro que nos interesa. Entonces lo que me va a quedar, y lo escribo de este lado, va a ser R' va a ser igual a R0 que multiplica el coseno de teta primo, que en este caso va a ser menos seno de teta. Entonces aquí tendría menos el seno de teta en la dirección X unitaria menos R0 que multiplica el coseno de teta en la dirección Y unitaria. Y ya tengo expresado el vector R' en términos de teta. Muy bien. Y esto lo escribo de este lado. Entonces tuvimos que utilizar una identidad trigonométrica para expresarlo al parámetro deseado. Y tomamos como ángulo de referencia teta primo, ya que estoy tomando como referencia el eje X primo. Tenemos que encontrar el vector T. Aquí lo tengo. Para no perderlo de vista. Aquí lo tengo. ¿Cómo se determina este vector? Si nos fijamos, es el centro de la circunferencia. Es el centro de la circunferencia. El vector T va a ser igual con respecto a la componente X. Va a ser la distancia del segmento del punto O al punto Q en la dirección X unitaria, y con respecto a la posición en Y es el radio de la circunferencia. Es el radio de la circunferencia. Entonces va a ser más R0 en la dirección Y unitaria. Pero resulta que la distancia recorrida del círculo con respecto al eje X, es decir, esta distancia que estoy trazando aquí, va a ser igual a la longitud de arco de la circunferencia. Es decir, esto que tengo aquí, esta longitud de arco. Es decir, la distancia del segmento entre los puntos OQ va a ser igual a la longitud de arco entre los puntos P y Q. Y esto lo podemos determinarlo de una forma sencilla, porque va a ser el ángulo teta que multiplica al radio de la circunferencia, que va a ser R0, y ya lo tengo. Entonces, esto que tengo aquí, R0 que multiplica al ángulo. Y de esa manera, el vector R' y el vector T ya está en términos del parámetro T. Entonces ya podemos hacer la suma de vectores. Y finalmente vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas. Y en lo siguiente, el vector R, que va a estar en función del ángulo teta, va a ser igual, y voy a sumar con sus respectivas componentes. Sumo las componentes en X y me va a quedar, saco como factor común R0, y esto va a multiplicar a teta menos el seno de teta en la dirección X unitaria, y sumo las componentes con respecto a Y. Saco como factor común R0, y esto multiplica a 1 menos el coseno de teta en la dirección Y unitaria. Y de esa manera ya tenemos la parametrización de la curva y utilizamos los vectores. Entonces, la componente X, que va a estar en función del ángulo, va a ser igual a R0 que multiplica a teta menos el seno de teta, y Y, que va a estar en función de teta, es igual
a R0 que multiplica a 1 menos el coseno de teta. Y de esa manera ya podemos calcular las componentes X y Y en función del ángulo. De tal manera que el ángulo pertenece al conjunto de los reales. Puede ser ángulos positivos, negativos, igual a 0. Y esto lo escribo de este lado. Lo primero que hay que notar es de que no se puede eliminar el parámetro, de tal manera que podamos encontrar la ecuación cartesiana del cicloide. Es lo primero que vamos a notar. Ahora vamos a ver qué sucede si evalúo en θ igual a 2π. Va a ser un ángulo de interés y esto me va a quedar. El vector r evaluado en 2π va a ser igual a R0 que multiplica a 2π menos el seno de 2π en la dirección X unitaria más R0 que multiplica a 1 menos el coseno de 2π en la dirección Y unitaria. Entonces, el seno de 2π es igual a 0, el coseno de 2π es igual a 1 y se va a simplificar lo siguiente y me queda R0 por 2π va a ser 2π R0 en la dirección X unitaria. Y aquí tengo dentro del paréntesis 1 menos 1 y esto vale 0. Entonces la componente en Y vale 0. Y lo único que me queda es la componente X. Y vean el resultado que estamos obteniendo. Resulta que 2π por el radio 0 es el perímetro de la circunferencia. Eso quiere decir que cuando el círculo gira una vuelta completa, entonces la distancia recorrida con respecto al eje X es el perímetro de la circunferencia y sería 2π por el radio 0. Pero también podemos encontrar algo interesante. Voy a escribir este resultado para no perderlo de vista. Tomaré otro ángulo de interés, por ejemplo el ángulo π, es decir, la mitad del ciclo del cicloide. ¿Qué pasa si evalúo en θ igual a π? Vamos a ver. Esto me va a quedar R0 que multiplica π menos el seno de π en la dirección X unitaria más R0 que multiplica a 1 menos el coseno de π en la dirección Y unitaria. Vean, el seno de π vale 0. El coseno de π vale menos 1. Y por la regla de los signos, menos por menos es igual a más. Entonces aquí tendría, lo voy a borrar, 1 más 1. Y esto me va a quedar π por R0 en la dirección X unitaria más 2 veces que multiplica al radio 0 en la dirección Y unitaria. Y voy a escribir el resultado de este lado. Resulta que cuando el círculo gira la mitad de una vuelta, alcanza la amplitud máxima, que en este caso va a ser 2 veces que multiplica al radio, y va a ser el diámetro de la circunferencia. Es decir, esto que tengo aquí es el diámetro de la circunferencia. Y le voy a llamarle phi, donde phi es igual a 2 que multiplica al radio 0. Y esta va a ser la parametrización del cicloide. En próximos videos vamos a realizar otros cálculos. Por ejemplo, el área bajo la curva, la longitud de curva, el volumen del sólido de revolución y el área de la superficie de revolución. Y posiblemente se implemente un código en MATLAB de la animación de la generación del cicloide. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.